Bueno, no quiero hacer tan larga la intro, porque si no se van a ir todos. Gente, vamos a darle. Ahí quedó en 1 kilo, un bag. A la antigua, con saliva, vamos a ver si pierde. ¿No? No pierde, está bien que tiene poca presión, pero no pierde para nada. Yo creo que estamos, no sé si se podrá tirar al piso por primera vez. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa que, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Hacía rato que no hacía una intro, así que tenía muchas ganas de volver a hacer una para volver a verlos y charlar de vuelta un poquito con ustedes. Y también para aquellas personas que estén viendo por primera vez este video, que están llegando al canal, me gustaría hacerles un resumen, medio rápido, ¿no? Bueno, miren, en el año 2019 me compré una moto, esta moto, que es una Honda CB750 Custom, modelo 1981. Bueno, la compré en marcha esta moto, inclusive hasta cuando la fui a ver la pude probar, pero le faltaba mucho para ponerla en condiciones como para poder usarla, ¿no?, en la calle. No frenaba, no tenía batería, el regulador de voltaje no regulaba, o sea que la derretía la batería. Bueno, un sinfín de cosas. Me tomó como 1 año ponerla a punto, y después de eso se me ocurrió comenzar a restaurar. A restaurarla le llamo, la desarmé toda, le quité la pintura y volví a pintarla toda completa, ¿no? También tuve que cambiar algunas partes, ¿no? La mayoría de los sellos, digamos, de los calipers de freno. Bueno, y también me gustaría presentarme. Me llamo Oscar, tengo 57 años. De profesión, yo soy ingeniero mecánico. Tengo un trabajo convencional. Trabajo en una empresa en donde se fabrican llantas de aleación liviana para autos y camionetas, acá en la Argentina. Yo soy de la Argentina. Y de oficio soy chapista y pintor, algo que heredé de mi papá, que me lo enseñó desde chiquito. A mí me gustan mucho las motos, yo soy recontra fierrero. Mi primer moto me la compré a los 15 años. No tuve moto de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, pero bueno, ahora que ya soy grande me puedo dar algunos gustos, como por ejemplo esto. Ahora volvamos al presente. Este capítulo sería la continuación del capítulo número 17, para los que me siguen, en donde no sé si recuerdan, no sé si alcanza a ver desde ahí, desde ahí, que cambiamos los retenes de la horquilla delantera. Y recuerden que la suspensión delantera de la Honda CB750 modelo 81 es hidroneumática, o sea, lleva, además del aceite, lleva aire. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Fíjense, no sé si se alcanza a ver desde ahí, acá ya está todo montado, ¿no? El tren delantero. Vamos a tratar de conectar los barrales con una manguera, que en este video vamos a ver cómo la montamos, y después también volver a montar. Fíjense que si desde ahí se alcanza a ver que está todo desmontado, la parte del volante y la fusiblera. Y una vez que tengamos todo eso terminado, vamos a intentar inyectarle aire, que creo que lleva alrededor de 1 kilo, y vamos a ver qué pasa, a ver si queda muy dura. Vamos a probarla. Porque antes estaba, digamos, no tenía ni aceite, tenía poco aceite, estaba baja, ahora está bastante alta. Bueno, no quiero hacer tan larga la intro, porque si no se van a ir todos. Gente, vamos a darle. Este conector vincula las dos botellas.
Así que le voy a poner forma junta, porque acuérdense que hay que sellar dos cosas acá. Acá hay que sellar aceite, que es poco viscoso, y aire, ¿no? Quiero mostrar que no vaya a quedar tapado el orificio, ¿no? Ahí está destapado. Y ahí tiene, no sé si se alcanzó a ver, el formador de junta. En realidad las dos roscas son iguales. Debería roscar acá sin mayores problemas. Vamos apretando, a ver si se ve ahí. Un poco más, me parece que nada más, ¿eh? Ahí está. Ahora vamos con colocarle el formador de juntas de este lado. Está quedando muy bien, pero bueno. Acá tiene una unión doble, porque si no, los dos son rosca derecha, y cuando ajusto de un lado se aflojaría del otro. Entonces, ahora lo vamos a ver mejor. Creo que esta parte llegó. Ahí está. No sé si vieron lo que pasó recién, ¿no? Se cortó la luz. Se cortó la luz, nunca me pasó. Bueno, terminaron de ver con una luz diferente, ¿no? Ya no puedo volver a desarmarlo. Ahí quedó conectado, ¿no? Esta manguera vincula las dos botellas. Acá, como les decía, hay una unión doble. Bueno, ya las terminé de apretar, como vieron. Ahora vamos a ver si podemos montar el volante. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar todo esto que sostenía la fusiblera. Acá hay unos conectores de luz que por ahora no los vamos a usar. Y esto debería entrar, a ver si me sale, a ver si se ve, esto debería entrar por acá. Este también, se ve, no sé si se ve desde ahí, o desde ahí mejor capaz. Ahí está. Este trabajo estaría bueno hacerlo entre dos personas, ¿no? Porque así el riesgo que tenemos es de rayar, ¿no? A ver si entra esto acá. Ahí. A ver si me deja poner los bulones. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver si podemos fijar la fusiblera. Esta parte es difícil. Ahí está. Ahí me parece que está bien. Vamos a poner este tornillo ahí. Son tornillos nuevos. Uno. Y por acá, a ver si se ve, el otro. Ahí está. Por último, algo decorativo, que sería esta plaquita. ¿Se ve desde ahí? Ahí está. De lujo. Vamos a poner el volante en su posición, que creo que estaríamos más o menos por ahí, ahí creo que estamos, ¿no? A ver ahí. Sí, ahí está. Ya podemos sacar esta toalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como colocamos formador de junta en los extremos de la manguera, vamos a tener que dejar que pase aproximadamente, no sé, una hora más o menos, para que se seque, y después lo que vamos a hacer es intentar inyectar aire por esta parte. Bueno, y como por arte de magia, ya pasaron una hora y media pasó. Esta es la magia de la edición. Acá hay una válvula que es igual a una de las válvulas que llevan las cubiertas, las cámaras de agua. Así que introducimos acá la pistola. Y no sé si se alcanza a ver por ahí, a ver ahí. Vamos a darle. Ahí quedó en 1 kilo, un bar.
a la antigua, con saliva, vamos a ver si pierde. ¿No? No pierde, está bien que tiene poca presión, pero no pierde para nada. Yo creo que estamos, no sé si se podrá tirar al piso por primera vez. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa que... Ahí está. Lo que pasa es que ahora en el próximo... Sí, quedó bien, ¿eh? Creo que está bien. Y esta pata como me queda. A ver, vamos a probarlo por primera vez. No quedó así. Genial. Genial. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Después de un año. A ver. Después de un año. A ver. ¿Se ve ahí? Bueno, a ver si lo puedo poner de vuelta en su soporte. Ay, bien pesado esto, Vamos a ver si... No pierde, no tiene nada acá. Genial. Me parece mentira, Me parece mentira, no lo puedo creer. ¿Qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Vamos a llenar con líquido de freno la bomba, el recipiente de la bomba, y vamos a purgar todo el líquido de freno, a ver si agarra freno, y así podemos probar la suspensión mejor. Vieron que tenía que hacer mucha fuerza, por eso estoy un poco agitado. Bueno, hasta acá llegamos. Si crees que este video te sirvió para aprender, si te fue útil en algo, y si te gustó, dale un me gusta, suscríbete, y déjame algún comentario criticándome o haciéndome sugerencias para mejorar o lo que ustedes quieran. Gente, hasta la próxima. Yo espero que todos estén bien y nos vemos.